señal es muy baja y se nos fue abajo la señal, pero sabe, aquí estamos para continuar y ahorita solo lo estamos transmitiendo por el Facebook. Así que todos los hermanos que están conectados ahí, pues que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga la vida de cada uno y que esta palabra pues pueda llegar al corazón de no solamente los que nos estén viendo, sino de las demás personas cuando llegue este video a diferentes partes del mundo, ¿verdad? Amén. Hasta donde llegue lo que es esta palabra, porque la palabra dice que será predicada en todo el mundo. Entonces hoy vemos que estos medios nos ayudan a llegar a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces creo que se está cumpliendo la palabra del Señor, se va cumpliendo y imaginémonos cuántos en este momento pastores, pastoras, jóvenes, hermanos de diferentes personas están predicando a través de las redes sociales, están bombardeando tremendamente a través de las redes sociales. Pareciera que más bien haya sido una pérdida de tiempo el estar en casa, y no, más bien se ha aprovechado para estar predicando la palabra de Dios por estos medios, y en todo el mundo están corriendo videos de predicaciones, de alabanza, de canto, ¿verdad? Que ha sido un tiempo bastante, yo digo bombardeado, no sé si es la palabra correcta, ¿verdad? Pero es que tanta palabra, entramos al Facebook, vamos a ver pastores predicando en directo, el otro predicando en directo, vamos a ver un hermano predicando en directo, hasta los hermanos de miembros de la iglesia, ¿verdad? Que quizás nunca lo habían pensado en hacerlo, ¿verdad? Quizás ellos no se imaginaban o le tenían miedo como yo a la cámara. Yo les decía, ¿verdad? En uno de los cultos, yo tenía camarafobia, porque no a las cámaras le he huido. Entonces, pero imagínense lo que nos hace ser el Señor, y aquí se está cumpliendo la palabra donde dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Amén. Entonces eso es lo que estamos haciendo, aprovechando bien el tiempo. Hoy estaremos hablando bajo el tema ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Esta palabra me llamó la atención y me llama la atención porque fue una pregunta que el Señor hizo. En realidad lo vamos a ver en Mateo capítulo 16 y versículo 13. Capítulo 16 de Mateo, versículo 13. Es una pregunta en la cual el Señor hace a sus discípulos. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su letra nos dice, versículo 13, capítulo 16, versículo 13 de Mateo, dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es una pregunta que le hace el Señor a sus discípulos. Repito, él hace esta pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, son las respuestas que ellos dieron, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esa fue la respuesta que ellos le dieron al Señor, versículo 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, esa le vuelve a hacer la pregunta, pero ahora les hace la pregunta a ellos. Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí vamos a dejarlo por los momentos, para que hablemos de esta palabra y bajo ese tema, y podamos conversar aquí, ¿verdad? Y disfrutar este tiempo. Por lo tanto, pues, siéntese ahí si está, o acomódese, hermano, del ministerio o de otro ministerio, si usted quiere recibir la palabra de Dios en esta hora. Así que vamos a empezar. Dice así,
El Señor hace la pregunta y la pregunta es, ¿quién dicen que soy yo? Ese es el tema de esta hora. ¿Quién dicen que soy yo? Entonces el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hace la primera pregunta a los discípulos preguntando, ¿quién decía la gente de afuera? Para la gente de afuera, ¿quién era Él? O sea, había bueno, no, voy a decirlo como una inquietud, aunque el Señor ya lo sabía, pero en realidad el Señor les hace la pregunta para ver si ellos están al tanto de lo que la gente está diciendo, de lo que la gente está pronunciando afuera. ¿Sabe que bueno, nosotros que pastoreamos, que tenemos ya varios años, vamos a escuchar cosas que suenan afuera, que la gente dice, y alguna gente va a decir, esa iglesia aquí, esa iglesia allá, y empieza, ¿va? Entonces, no hay una claridad de la gente como cuando lo vemos aquí. Él dice, ¿quién dice la gente que son? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando dice quién dicen los hombres, está refiriendo a las personas. Entonces, ¿cómo podemos ver la manera en la que le dicen los discípulos? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, otros dicen algunos de los profetas. No había una claridad como hoy en día. Eso sucede para las iglesias. A veces puede estar una gente cerca de la iglesia y no sabe que Dios está en esa iglesia, que Dios quiere hacer algo en aquella persona que está tan cerca ahí, y está dejando la mejor oportunidad de su vida, y en vez de ir ahí donde está el Señor, se aísla o se esconde o hacen como los fariseos, porque los fariseos lo que hacían era criticar. Los saduceos lo que hacían era criticar. Entonces, por eso el Señor le hace la pregunta a los discípulos para ver si ellos estaban escuchando lo que la gente decía afuera. Y es importante que los miembros de un ministerio se den cuenta y que sepan lo que la gente dice. Amén. Y no esperen solo cosas buenas, porque hay gente que espera que solo cosas buenas, que hablen cosas buenas de la iglesia donde está y que no digan nada mal. Y si dicen algo malo, incluso puede ser un dardo del enemigo para hacer caer a esa persona o hacerla sentir mal o empezar también la cizaña en el corazón de esa persona. Entonces es importante, el Señor les hace la pregunta a los discípulos para ver si ellos sabían qué decía la gente y qué decían ellos también, porque hay dos cosas aquí. Primero, y en esta primera etapa de lo cual estoy hablando de este tema, ¿quién dicen que soy yo? En la primera etapa, el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que es Él? Entonces, dentro de eso, resumiendo la palabra, ellos les dicen, unos dicen que Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros algunos de los profetas, y otros, ¿verdad?, que de pronto no da explicación, pero seguramente eso, hermano y amigo que está ahí, usted, créalo que dentro de todo lo que vemos aquí, eso está sucediendo en las iglesias, en los ministerios. Usted nunca va a quedar bien con las personas, nunca. Entonces, con uno va a quedar bien, con otros sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siguiente, el Señor quería que los discípulos supieran qué sucedía afuera. Una de las cosas importantes, que el Señor quería saber si ellos sabían qué decía la gente, y ellos respondieron muy bien. Yo puedo decir aquí, según la palabra, que ellos sabían muy bien lo que la gente decía, porque dijeron, bueno, dicen que uno es Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que dicen algún profeta, pero ellos estaban sabiendo lo que la gente decía, y yo veo aquí que ellos sabían lo que la gente decía, pero ellos seguían a Jesús. Entonces son cosas importantes en la cual de este tema, que la gente sepa, que los miembros sepan qué dice la gente, pero que ellos continúen hacia adelante. Esa es la actitud que el Señor quería escuchar de los discípulos. Primero, si sabían, ¿verdad? Y segundo, para ver el ánimo que ellos tenían, ¿verdad? Es que hoy en día, trayéndolo hoy en día a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Hoy en día tenemos que estar bien firmes y seguros dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo.
y tenemos que tener esa convicción de que Dios es el que está en ese lugar. Esa es una de las cosas, ¿verdad? Porque Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, esa seguridad nosotros tenemos que tenerla de saber quién es Dios y que en el lugar que estemos, que podamos sentir la presencia de Dios, que sintamos el mover de Dios en nuestra vida, que nos sintamos, como decía el Salmo al principio, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugar de delicados pastos me va a descansar. Que esos pastos de los que nos estamos alimentando, la palabra que nos estemos alimentando, sintamos que es una palabra viva, porque ahí está el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? En el punto 2 es cuando el Señor se dirige hacia los discípulos. Ya el Señor ya sabe que ellos saben lo que la gente dice. En la punto 2, la siguiente pregunta que el Señor les hace a ellos, les pregunta y les dijo, ¿y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Mira, qué interesante. Ya no le está diciendo qué dice la gente. Ahora le dice, ahora díganme, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Qué importante en la pregunta número 2 que él hace. A mí me llama la atención. La gente debe de conocer a su pastor. Porque en este momento los discípulos conocen a Jesús, ¿verdad? Entonces, él hace la pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Lógicamente, quien vamos a ver aquí, que sale sobresaliente es Pedro. Él se adelantó, estaba como quemándose para expresar lo que él sentía y sabía de él. Rápidamente dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que esos Pedros son los que han salido, ¿verdad? Ajá. Yo creo que esos Pedros son los que han salido en esta generación que estamos y precisamente en este tiempo en el que estamos. ¿Sí? Esos son los Pedros que han salido, que se han, como quien dice, ¿verdad? A lo catracho, al hondureño, se han sacudido el polvo y son los que hoy pues vemos predicando a través de las redes sociales, compartiendo una palabra, compartiendo algo de Dios con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Yo creo que es momento de hecho de bendecir a varios líderes, ¿verdad? Que están al frente de oraciones, de predicando la palabra del Señor. No sé si quieres dar algunos hermanos para nombre para bendecir lo que es el ministerio que están. Amén. Bueno, si se me escapa alguno, ¿verdad? Pero los líderes de red, está el hermano Rolando Rodríguez y su esposa, ¿verdad? Sandra de Rodríguez, líderes que han estado al frente de la batalla ahí predicando la palabra del Señor. Y no solo predicando, sino que también ganando almas. Ellos han estado ganando almas, que es algo pero importante, hermano, que no solo han predicado. Eso significa que la palabra o la semilla que ha sido sembrada, esa semilla está siendo germinada en el corazón de aquellos que se han acercado a Cristo. También allá en el lado de la Sandoval, en la iglesia, perdón, en los grupos, ¿verdad? De los cultos que se está haciendo, también se han añadido a la iglesia Monte de Dios, ¿verdad? Ministerio Internacional Monte de Dios, se han añadido nuevas almas de aquel sector, allá donde está el hermano Marvin Pineda y Wendy Villanueva, ¿verdad? Son líderes que están allá también predicando y que esa palabra está dando frutos. Son los Pedro, ¿verdad? Que están sobresaliendo Y aprovechando, sobresaliendo y aprovechando el tiempo, amén. También la célula de Torre Fuerte, donde está el hermano Antonio Pérez y Jessica de Pérez. Es una célula que también, ¿verdad?, está teniendo muchos frutos. También la de Conquistadores, bueno, lo que es toda la red Conquistadores está muy activa. Muy activa está la red Conquistadores, ¿verdad? Cuando le digo la red, ahí van todos los líderes de la red Conquistadores, ¿verdad? Porque toda la red está muy activa. También bendecimos la vida de la red de Más que Vencedores, del hermano Melvin Zelaya y la hermana Brenda de Zelaya también, ¿verdad? Bendecimos la vida de estos hermanos también en el nombre de Jesús y los líderes que están añadidos ahí también, ¿verdad? Predicando, hermano Ibis, sí, hermano Ibis, sí, solo de ellos, ¿verdad? Lo que es la célula que está unida ahí, pues ellos, ¿verdad? Y así, bueno, si se me ha escapado uno, ¿verdad? Hermano Jesús Mía, Jenny de Mía, no sé si tienen más. Uno Más para Cristo. Miren, los de Uno Más para Cristo han estado bien pilas, han estado transmitiendo. Han estado transmitiendo, ¿verdad? Y
Qué bueno, bendecimos su vida, ¿verdad? Y espero que no se me haya escapado nadie, no se me vaya a resentir si se me escapa alguien, ¿verdad? Pero así es la mente, que de repente se nos puede escapar algo, pero del más pequeño al más grande, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El punto fue que como aprovechar este momento al cuerpo de liderazgo que ha estado activo y también las iglesias que del ministerio, ¿verdad? La iglesia Monte de Dios Santa Rita no han parado, ellos han estado creo que también activos y qué bueno, bendecimos los pastores allá, al hermano Esmeralda, el pastor Esmeralda, el hermano de Monte de Dios de Peña Blanca, si no me equivoco, el sábado, ¿verdad? Estuvieron en vigilia desde sus hogares, desde la casa, sí, desde la casa, ¿verdad? Cada quien en su casa, el Ministerio Internacional Monte de Dios de allá de Peña Blanca estuvieron en vigilia. Mire, de su casa. Es que esto no es para detenerse. Correcto, ¿verdad? Esto no es para, más bien aquí el Señor nos está probando a ver qué tan firmes, qué tan sólidos, ¿verdad? Porque muchas veces esa palabra de Pedro nos ha caído y de repente alguien le ha dicho a usted, hermano, usted es Pedro, pero ahorita se están viendo los Pedros, ¿verdad? Aquí es donde en realidad se ve ese tipo de personas que sobresalen como Pedro. Entonces espero que los hermanos pues estén recibiendo esta palabra y bendecimos sus vidas. Los pastores que estaban, los pastores de Monte de Dios Santa Rita, el hermano Walter Vanegas y la hermana Esmeralda de Vanegas, también activos, ¿verdad? Pues los pastores de la Monte de Dios también de aquí de la colonia Juan Orlando, ¿verdad? Ha estado transmitiendo también el pastor Dorian. Pastor Dorian también tuvimos el gusto y el placer de verle en uno de estos días en la transmisión, ¿verdad? Que estaba haciendo directamente para la iglesia de allá también, para bendecir la vida de los miembros de la iglesia Monte de Dios allá en la colonia Juan Orlando también. Así es, así que hermanos, estamos bajo el tema ¿quién decís que soy? ¿Quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Es un tema, el nombre del tema, una pregunta, y la vemos que el Señor se las hace a los discípulos. ¿Quién dicen que soy? Estamos en el punto número 2, en la pregunta que el Señor les dice ahora a los discípulos, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es la pregunta. En ese momento, el Señor quiere saber la calidad de discípulos que tiene. Ya él sabía que ellos estaban al tanto de lo que la gente decía y no estaban desmotivados, no estaban, porque eso afecta a veces en la mente de la persona, en el corazón de la persona. En un líder puede suceder que cuando escucha cosas que afuera que critican al pastor, que le critican a la iglesia, que critican a un miembro de la iglesia, entonces esas palabras pueden afectar en un líder que no está como Pedro y puede irse llenando de cosas negativas pensando, ay no, como critican a la iglesia. No, es que esas cosas van a pasar. Lo que el Señor quería saber si ellos sabían, si ellos estaban al tanto, si ellos estaban en ese mover y cómo estaban. Entonces, en la siguiente pregunta, y les hace ahora personal a ellos, y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Ajá, entonces en eso sale Pedro como una fósforo que se enciende, se salta y rápido responde, y él dice, y él dice inmediatamente, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero yo veo que fue un relámpago para responder, ¿verdad? Rápidamente. Entonces, vemos aquí que por esa iniciativa, el Señor hace lo siguiente con Pedro. Aquí vemos en la palabra, en el versículo 17, entonces respondiendo Jesús, bienaventurado eres, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, qué importante cuando una persona está bien activa, está bien conectada, está bien, como se le puede decir a eso que está pila, pues en eso para responder, para actuar, para operar, como está
a los hermanos que acabamos de saludarlos, de bendecirlos, así, que de pronto actúan y no están esperando que los estén empujando. Entonces Pedro inmediatamente respondió y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces recibe la bendición y le dice al Señor: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Qué impresionante. Lo siguiente que me llama la atención es una declaración, ¿verdad? Porque como le digo, el que sobresale, esos Pedro que estamos hablando, reciben una palabra de bendición, una palabra del cielo. Y yo le he puesto aquí una declaración profética sobre Pedro. Qué bonita, no sé, pero me llamó la atención poner una declaración profética sobre Pedro. Es el punto número 3 de esta palabra, una declaración profética. Y lo siguiente que, bueno, desde antes le viene diciendo el Señor: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Desde ese momento Pedro está actuando espiritualmente. Y desde ahí está recibiendo, desde ahí está recibiendo la bendición de la bienaventuranza. Amén. ¿Ve? Entonces, desde lo que es la bienaventuranza es contento, alegre, feliz, ¿verdad? Le está declarando que toda amargura que había en la vida de Pedro, le está diciendo el Señor, ¿verdad? Cuando le dice bienaventurado, desde ahí le está diciendo toda amargura se va de tu vida. Amén, gloria sea el nombre de Cristo. Ahora yo le digo, hermano, así como esos Pedros, aquí va la declaración sobre su vida, aquí va la declaración sobre su casa, aquí va la declaración sobre su familia, sus hijos. Mire qué cosa, ¿verdad? Dice la palabra, en versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ven? Empieza la declaración: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí le entrega una autoridad a Pedro. Amén. Ahí le entrega una bendición, porque hay muchas personas que están orando por algo, hay muchas personas que están intercediendo al Señor por alguna petición, para algún problema, ya sea de salud, ya sea económico. Pero ¿sabe qué? Lo que tenemos que hacer es estar firmes en el Señor, porque cuando menos acordemos, Dios nos va a sorprender así, y la bendición viene de arriba, ¿verdad? Como llega a Pedro y le declara al Señor una palabra de bendición, una palabra profética, y le dice: Señor, yo también, como cuando yo le diga a una persona, porque Dios nos ha puesto para dar una palabra de bendición. El Señor le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿lo hizo el Señor con Pedro? Claro que lo hizo, ¿verdad? Yo tengo el cumplimiento, ¿verdad? En Hechos, lo vamos a ver en Hechos, cómo se cumple esa palabra: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y cuando lleguemos a Hechos nos vamos a dar cuenta que Pedro fue el que sobresale a predicar, el que se gana 3,000 personas. Y ahí vamos a ver. Entonces, por eso Dios pone sobre él una declaración profética. Una declaración que Pedro va a ser el primero que va a empezar a ganar almas para Cristo, ¿verdad? Y Pedro tenía en contra, podemos decirlo así, que dice la Biblia que era un hombre del vulgo, sin letra. O sea, que no era una persona educada, estudiada, ¿verdad? Que sabía leer y escribir, que quizás como otros de los discípulos. Amén. Y mire, ¿quién fue el que se convirtió en ese pescador de hombres? Cómo las almas se convertían a través de lo que Pedro decía, ¿verdad? Pero es que Pedro fue bendecido por el Señor. Amén. Amén. O sea, Dios le dio una autoridad y le dio una palabra, ¿verdad?, de firmeza a este varón, y él, a través del Espíritu Santo, pues las almas se convertían a Cristo Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Esa expresión, expresarla, que era un hombre sin letra, ¿verdad? Entonces, un hombre sencillo, un hombre que lo que sentía era predicar, o sea, era testificar de Cristo. Desde el momento que el Señor le pregunta, él le dice: tú eres el Cristo, y el Señor entonces le confirma a él que a él le va a dar la autoridad
de que él va a empezar a predicar el evangelio del Señor. Y entonces, y le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? No es que le iba a poner las paredes sobre él encima ni nada por el estilo, sino la iglesia, que son las almas que él se iba a estar ganando, ¿verdad? Las almas que él se iba a estar ganando posteriormente. Entonces, qué interesante. Y donde le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le dice, mire, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Recuerde que donde está Cristo no hay muerte. No la muerte física, sino que la muerte de verdad espiritual. Cuando ya llega Cristo, entonces, ¿cómo va a prevalecer la muerte ahí? Amén. Si está Cristo. Por eso el Señor le dice, y te daré las llaves del reino, y dice, y la muerte y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, contra mi iglesia, porque ahí voy a estar yo. Y yo les doy vida y vida eterna. Así es. Y como ahí se cumplió la palabra del Señor. Y no es que llegó a ser renombre, ¿verdad? Renombrado, porque la verdad que hay debates que Pedro llegó a ser un hombre importante como un papa, no sé, como algo así, pero vemos que era un hombre sin letras, era un hombre sencillo, era un hombre de que, podemos decir así, que humildemente predicó la palabra del Señor. Como muchos hombres de Dios que hoy lo vamos a ver predicando en sus casitas, ponen la mesa y como todos, humildemente. Entonces, que estamos transmitiendo esa palabra porque Dios nos ha dado esa autoridad que sobre uno edifica la iglesia. Es que no estamos haciendo nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios. De Cristo, seguimos haciendo ¿verdad? la voluntad que viene. Seguimos haciendo la voluntad de Dios, o sea, nosotros solo estamos haciendo el llamado que Dios nos hizo, solamente lo estamos cumpliendo, ¿verdad? Y el Señor dice, mi iglesia, voy a poner, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, está hablando de la iglesia de Cristo. Entonces, qué bendición. Estamos hablando de que cuando sobresalimos, vamos a recibir bendición de Dios. Se va a sentir como un peso, ¿verdad? Un peso, porque yo creo que llega un momento que se siente un peso estar predicando la palabra del Señor, pero estamos obedeciendo al llamado de Jesucristo, ¿verdad? Y el Señor le dice el verso 19, entonces, que leías, y a ti te daré las llaves ¿del qué? Del reino de los cielos. O sea, aquí está lo tuyo. ¿Por qué? Desde ese momento, el haber sobresalido Pedro recibe una bendición. Aquí están las llaves, Pedro. Aquí están las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que tú hagas, dice, si atares en la tierra, será atado en los cielos. Entonces, ¿qué autoridad recibe en ese momento? Si atas en la tierra, lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que tú desates en la tierra, entonces va a ser desatado en los cielos. O sea, palabra. La palabra que va a salir de la boca del apóstol Pedro. Amén. Entonces, ahí está la bendición del Señor. Amén. Entonces, por eso el Señor pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Amén. ¿Quién dice que soy yo? Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. En Hechos capítulo 3, léemelo ahí. Bueno, aquí tengo, Hechos capítulo 2, verso 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Mire, ¿quién fue el primero que se levantó? Pedro fue el que se levantó. En el versículo 37, ahí se lo quería enseñarle a usted. En el capítulo 2, verso, después de que reciben la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y que ellos esperaron primero la promesa, ¿verdad? Esperaron sujetos
a lo que el Señor. Y cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 discípulos, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, y empezó a predicarles. Les dio un gran sermón ahí. Y desde el 14, lo saltamos hasta el versículo 37, 38, 39 y 39, 40, 41. Lo vamos a ver qué fue el resultado de esa predicación, ¿sí? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí. Amén. Qué interesante. Ahí está el resultado de la palabra profética sobre Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí. Ahí vemos el cumplimiento en el cual Dios cumple en el apóstol Pedro. Allá estaba. Y veamos dónde se encontraban estas personas. Se encontraban, dice, en el aposento alto. Estaban aislados de la gente, porque ellos, el Señor les había ordenado: quédense allí, quédense allí, quédense allí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo del cielo. Entonces, ellos solamente siguieron lo que es la palabra del Señor. Y cuando ellos reciben el bautismo y la gente va porque escuchó el estruendo de la llegada del Espíritu Santo, se amontona aquella multitud de personas, el que se levanta ahí es Pedro, a predicar. En el versículo ya 48, después de la predicación, las mismas personas le preguntan al apóstol Pedro, versículo 37, al oír esto se compungieron, dice la palabra, de corazón, y dijeron a Pedro y a los discípulos: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa fue la pregunta de ellos: ¿qué haremos? ¿O qué quieren que haga? Mire, desde ese momento ellos están decididos a obedecer la palabra del Señor. Y entonces el apóstol Pedro le dice: bueno, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, porque ya ellos eran personas que creían a la palabra. Por eso solo les dicen el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Es algo que, creo que más profundo, ¿verdad? Entonces, amén, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, entonces, al final de todo lo que vemos aquí, dice la palabra que se convirtieron aproximadamente como 3,000 personas en ese mensaje, en esa palabra. Con esto lo que quiero que ustedes vean, hermanos, que es importante que conozcamos y sepamos quién es Jesús. ¿Quién es? ¿Verdad? Y lo vamos a saber cuando nosotros ministerialmente conocemos al pastor, conocemos al líder, conocemos, y cada quien se va conociendo entre el uno y el otro. Y que no importa lo que la gente diga afuera, los títeres que digan afuera, lo más importante es que conozcamos a Jesús. Amén. Que nos conozcamos y que sepamos que con integridad de corazón estamos predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Porque es Dios quien nos ha puesto, es Dios quien ha puesto a cada persona a liderar, a pastorear, a evangelizar, cualquiera de los 5 llamados, ¿verdad?, ministerios que Dios ha dejado en su palabra, ¿verdad? Si está al frente de una congregación, es porque Dios lo ha puesto. Amén. Como iglesia, viendo, ¿verdad?, lo que es este capítulo del libro de los Hechos, estamos viendo una transición en el cual, imagínate que estaban los discípulos y juntamente con los hermanos que estaban, dicen, en el aposento, estaban apartados. Y la Biblia nos enseña de que todas las cosas
Nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Amén. Entonces podemos ver que hoy, ¿cómo estamos? Estamos como la iglesia primitiva. Correcto. En los hogares, haciendo culto en los hogares, no deteniéndonos, sino que estamos en los hogares, ¿verdad? Haciendo culto en los hogares, estamos apartados, ¿verdad? Viendo cómo estaban. Entonces, yo creo que algo poderoso puede suceder en la vida de cada creyente. Así es, gloria a Dios. Amén. El Señor les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que venga o hasta que llegue en ustedes la promesa del Espíritu Santo. El que se iba perdió. El que se fue del aposento alto perdió. Entonces hoy en día, resumiendo al tiempo que estamos similar, pero tenemos que seguir confiando y esperando en Dios, en el Señor. Así, hermanos, con esta palabra le dejamos y esperamos que esta palabra les bendiga grandemente. Recordemos que tenemos que conocer quién es Jesús. Y si lo conocemos, este proceso nos va a debilitar. Yo no sé si hay algún hermano de alguna congregación, de cualquier congregación que sea, pero los procesos no deben de ser para decaer el ánimo, porque si conoce a Jesús la persona tiene que aferrarse y seguir. Pero como siempre pueden haber personas, por ejemplo en el aposento alto eran como 5,000 personas que seguían a Jesús, pero al final quienes recibieron la promesa, dice la palabra que eran como 120 aproximadamente. Entonces, de un gran número, un pequeño número terminó recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Así que, hermano, Debemos de cuidarnos que usted y yo, que nosotros, no seamos de esos. Amén. Sino que de los 120 que permanecieron. correcto, así debe de ser, hermano, de los 120. Usted y yo debemos de ser de los 120. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Así de esa manera voy a despedirme en oración con ustedes mientras le damos gracias al Señor. Vamos a orar y decirle, Señor, gracias por este momento, gracias por este tiempo, porque tuya es la honra y tuya es la gloria. Que esta palabra bendiga la vida suya, bendiga la vida de cada hermano, bendiga la vida de todos. Sí, voy a cerrar mis ojitos. Si usted quiere orar conmigo, de igual manera. Si usted necesita una palabra de bendición, de oración, pues ponga ahí, ¿cómo se llama? Un texto bíblico o una palabra de petición, de oración. Ahí le vamos a poner ahí algo para que usted pues darle aliento en este momento. Ahí podemos orar. Si usted necesita oración, pues vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Padre, oramos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento que tú nos has dado el poder estar presentes en este lugar, presentes, Dios mío, presentes desde casa, transmitiendo esta palabra a la vida de los hermanos, al resto de la congregación. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de cada uno de ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde ahora y siempre. Amén.